La verdad es que este es un encuentro demasiado importante y yo quisiera de pronto ponerlo en un contexto. Cuando en 10 años o en 20 años se haga una revisión de lo que fue nuestro gobierno en temas digitales y de transformación científica, se harán muchas preguntas. La primera, ¿cuál fue el gobierno que creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Y ahí se irá, fue la administración que gobernó a Colombia entre el año 2018 y el año 2022. Cuando se pregunten cuándo se hizo la última misión de sabios orientada a los grandes temas científicos del país, se dirá fue en la administración 2018-2022. Cuando se pregunten cuándo se creó el marco ético para la inteligencia artificial y la política pública de transformación digital e inteligencia artificial, se hará referencia a la administración 2018-2022. Cuando se pregunte cuándo se dio en Colombia el mayor salto exponencial de conectividad, también se hablará de la administración 2018-2022. Y cuando se pregunte cuándo se creó la gran misión de inteligencia artificial, también se dirá en la administración 2018-2022. Y esos son tan solo hitos a los que yo quisiera hacer referencia, porque hoy se está lanzando no una misión cualquiera, sino una misión que tiene el objetivo de situar una propuesta de país en el contexto quizás más rápido de transformación tecnológica que haya vivido la humanidad recientemente. El ejemplo más claro es que la inteligencia artificial en los últimos 14 años ha tenido un salto exponencial. Desde cuando se hicieron los experimentos de Watson hasta hoy, hemos visto cómo la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta multisectorial, multidisciplinaria, pero también con efectos que se sienten en el mercado laboral, que se sienten también en muchísimas disciplinas y que además está soportada por algo trascendental, la capacidad de procesar datos de manera veloz y a partir del procesamiento de datos sobre patrones comunes y la constitución de algoritmos, llevar a conclusiones. Eso es lo que hoy denominamos inteligencia artificial, la capacidad de procesar información en grandes cantidades y llegar a conclusiones a partir del procesamiento. Sabemos sin lugar a dudas que la inteligencia artificial hoy en día está produciendo resultados magníficos en muchas áreas. Hoy la inteligencia artificial aplicada a la genética también permite leer patrones sobre el comportamiento de ciertas patologías o inclusive sobre ciertas células y a partir de ahí también mejorar la capacidad de enfrentar retos en materia de salud pública. Hoy, por ejemplo, cuando vemos a una empresa como Moderna hacerse presente en todo el mundo en materia de vacunación, nos damos cuenta que la forma en la que la empresa se define a sí misma no es como una empresa farmacéutica, sino como una empresa de inteligencia artificial. Hoy vemos, por ejemplo, cómo gracias a la inteligencia artificial estamos desarrollando herramientas como el FinTech y pudiendo desarrollar productos financieros a partir de los patrones de consumo que se convierten en datos y al procesar esos datos podemos tener ofertas puntuales a los ciudadanos. Vemos también cómo con la inteligencia artificial estamos logrando que los vehículos autónomos estén pasando de fases de prueba a tener ya procesos más estructurales de aplicación en el terreno. Porque la combinación de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas y la capacidad de procesar datos de manera inmediata permite que los vehículos sean capaces de proyectar su movilidad y minimizar riesgos. Y hemos visto también cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada en sectores tan cotidianos como el retail, donde la forma en la que se lee la presencia de un consumidor en una gran superficie, su forma de visitar algunas de las góndolas, los productos que adquiere, también nos permiten entender patrones para posicionar productos en el consumidor. Estos son usos que son muy relevantes, pero también vemos hoy un reto,
la inteligencia artificial ha ido cobrando cada vez una mayor preponderancia en el desarrollo de las redes sociales y por lo tanto nos estamos enfrentando también a unas discusiones éticas que no son menores, y es poder identificar qué le gusta a un consumidor, con qué frecuencia consume, a qué horas consume y adicionalmente cuáles son sus preferencias. De hecho, muchos de los algoritmos que se han constituido también en el uso de redes sociales o inclusive de videojuegos en línea están soportados con que los algoritmos que se constituyen son capaces de dirigir al consumidor hacia aquellas cosas por las cuales tiene preferencia o inclusive sesgos. Y esto trae retos y también amenazas. Retos porque requiere también que en una sociedad cada vez más integrada a través de redes sociales pueda no perder la autenticidad de la libertad de elegir. Y la libertad de elegir se soporta sobre todo en información veraz y oportuna y sobre todo no sesgada. Por eso es muy interesante tener la discusión sobre cómo se constituyen los algoritmos, porque el Centro para la Humanidad en la Tecnología, que tiene asiento en California, ha sido muy claro en plantear que los algoritmos muchas veces están haciendo que los prejuicios y sesgos de las personas sean alimentadas de manera extrema hasta llevarlos a inclusive caer en agresión y violencia. Y por lo tanto, también representan un reto muy grande para la democracia. Plantear esto es muy relevante en el contexto del mundo actual, porque no podemos obstruir el desarrollo de la tecnología, pero la tecnología tiene que seguir siendo para el bienestar de la humanidad y no para afectar a la humanidad. Y esta misión tiene varios propósitos. Uno, articularse con el marco ético de la inteligencia artificial que lanzó nuestro país. Articularse también con la política pública de transformación digital e inteligencia artificial, pero también tratar de fijar elementos de política pública a donde tenemos los grandes retos en los próximos años. El primero de ellos tiene que ver con los datos. Hoy en día, todos los seres humanos estamos generando data desde el momento en el que abrimos los ojos. Cuando prendemos nuestro celular, cuando miramos el primer medio de comunicación para informarnos, cuando utilizamos la primera aplicación para llenar nuestra agenda, cuando utilizamos un reloj inteligente que nos acompañe en la práctica deportiva, cuando utilizamos el computador, cuando hacemos una llamada, cuando descargamos una canción, cuando compartimos una foto, estamos generando datos. Y la gran pregunta que debemos hacernos es: ¿esos datos de quién son? Esos datos, ¿a quién le pertenecen? Y por lo tanto, ¿quién compensa a quién por la generación de datos, toda vez que los datos son la materia prima, son el commodity a partir del cual se desarrolla la inteligencia artificial? Poder tener una regulación transparente sobre el uso de datos y la remuneración sobre el uso de los mismos y la aquiescencia y por supuesto la autorización para el uso de los mismos es uno de los puntos centrales para el desarrollo de la inteligencia artificial. Segundo elemento tiene que ver con los usos éticos de la inteligencia artificial, porque hoy estamos generando datos cuando tenemos dispositivos móviles que son capaces de escuchar nuestra voz, inclusive cuando no estamos utilizando un aplicativo necesariamente de conexión a partir de voz. Entonces, el recibir información puede terminar detonando que una máquina que nos acompaña durante todo el trayecto diario sea capaz de procesar la información y hacer saber a quienes están haciendo procesamiento que hay un interés por un producto, por un lugar o sencillamente por algún tema. Y ahí es donde se empiezan a generar también cascadas de información, cascadas de anuncios o también cascadas de publicidad digital. Es muy importante también saber cuáles son esos límites de la privacidad y que sean absolutamente transparentes para todos los usuarios. Lo tercero tiene que ver con la aplicación de la inteligencia artificial
en temas tan sensibles como la seguridad, la salud, la movilidad, donde hoy la capacidad de procesar data nos permite a nosotros anticipar en qué lugares, a qué horas, con qué armas se pueden estar produciendo crímenes en determinados centros urbanos. Nos pueden ayudar a entender cuáles son las patologías y las características propias de quien tiene ciertas patologías y la forma en la que esa información se convierte también en una herramienta positiva de salud pública o sencillamente podría también generar una manipulación. Y el tercer elemento tiene que ver con la movilidad. La movilidad a todo nivel también requiere una gran discusión sobre quién procesa, cómo procesa y para qué procesa y dónde media la autorización del consumidor. Ahora, cuando miramos la inteligencia artificial aplicada a temas que tienen que ver con desarrollo, sin lugar a dudas es una herramienta que puede ayudarnos a luchar contra la corrupción, porque los algoritmos y los patrones nos pueden ayudar a generar alertas sobre usos y malversaciones de recursos, sobre sesgos contractuales, sobre decisiones discrecionales que no están sustentadas en una valoración autónoma, eficaz y transparente de los insumos. Y algo también muy relevante, nos puede ayudar a advertir cuáles pueden ser aquellas condiciones de riesgo. La inteligencia artificial nos puede ayudar también a luchar de manera más efectiva contra los ataques de ciberseguridad, contra esos ataques que quieren invadir la órbita del desarrollo empresarial y el desarrollo personal. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar a tener mejor planificación. Pero el gran debate está en que el algoritmo no es en sí mismo una solución perfecta, porque el algoritmo está alimentada de información y muchas veces esa información puede tener sesgos. Y sesgos porque los patrones históricos pueden tener también serias diferencias. Quizás el caso más interesante, que lo conversábamos con el doctor Víctor Muñoz, es que si miráramos, por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada a los procesos de reclutamiento y talento humano en el sistema empresarial, cuando tenemos durante más de 2 décadas hombres que han sido seleccionados para ciertas posiciones, lo más seguro es que si el algoritmo se basa en toda la información alimentada históricamente, tenga un sesgo hacia la contratación de hombres. Entonces, por lo tanto, lo más importante en un marco de inteligencia artificial es evitar los sesgos, porque esos sesgos son los que pueden llevar a que la forma en la que la inteligencia artificial quiere constituirse como una herramienta puede en ese momento afectar el juicio mismo de los tomadores de decisión que utilizan esa base como herramienta central. Yo creo que estos son temas de nuestro tiempo, pero además estamos migrando muy rápido en materia tecnológica. Estamos pasando de aplicaciones que funcionan como islas para nichos y servicios puntuales a lo que hoy se conoce como las mega aplicaciones. Y esas mega aplicaciones están procesando demasiados datos y por lo tanto establecer buenas y sanas regulaciones es más que necesario. Y debo también señalar algo. Cuando estamos hablando del uso de información, debemos tener en cuenta que hay unas barreras en términos de seguridad que debemos advertir. Las redes de 5G son fundamentales y serán cada vez más importantes, pero no se puede hacer un desarrollo de redes de 5G sin que tengamos claridad cuál va a ser el destinatario final de la información que transita por esa autopista. Por eso esta discusión no es menor y esta misión también tendrá que hacernos sugerencias muy puntuales sobre los procesos que se tienen que dar en Colombia en los próximos años para que la entrada de las redes de 5G también tengan un elemento de seguridad en los datos y que no haya captura de datos que estén almacenados con propósitos que atenten contra la seguridad nacional en otros lugares del mundo. Estas son discusiones reales, puntuales, pero yo creo que siempre la tecnología, cuando está bien conducida, trae progreso. Nosotros hemos creído en esto. Este ha sido un gobierno que se ha concentrado en eso, en tener un marco de política pública para la transformación digital, en formar 100.000 programadores, en hacer la más grande penetración de Internet de alta velocidad móvil y fija,
en aumentar las redes de fibra óptica, en tener la aplicación de la tecnología a distintas áreas, y eso explica por qué fuimos pioneros en tener un centro de la cuarta revolución industrial en la ciudad de Medellín. Hoy vemos en esta misión una gran herramienta para la discusión de políticas públicas, para la formulación y para que Colombia pueda desarrollar la inteligencia artificial con un criterio de humanidad, con un criterio de eficiencia y con un criterio también de generar una sociedad más incluyente, deliberante, democrática, participativa, con información certera. Esos son los retos que tenemos hoy, y yo no puedo dejar de hacerle un gran reconocimiento al doctor Víctor Muñoz, director del DAPRE, por el trabajo que adelantó como consejero presidencial para la transformación digital, y el que sigue también desarrollando en estas materias bajo mi guía permanente, porque entendemos que una Colombia digital es una Colombia con mayor equidad. Hacerle un reconocimiento a Alejandra Botero, hacerle un reconocimiento a Daniel Gómez, hacerle un reconocimiento a Malú, pero hacerle un reconocimiento a esta misión que estará dirigida por la doctora Cortesi. Es no solamente una mujer joven y talentosa, sino que tiene una gran capacidad de convocatoria. Sus trabajos y la forma como aproxima el debate de temas tan sensibles es realmente digno de admiración. Me alegra además ver a personas como Urs, como Alejandro Jaimes, como Carol, como Lionel, como Alejandro Correa, también como Malavica, como la doctora Mosquera y como Marcelo Cabrol en este importante esfuerzo. Pero además ver que se unen para llevarlo a su éxito el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, porque son dos herramientas multilaterales de integración, y que estoy seguro lo que salga de acá podrá ser replicable y escalable en otros países de América Latina. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, y que esta misión de inteligencia artificial sea un nuevo paradigma en el uso de la tecnología en nuestro país. Así que cuando en 20 años se evalúe cuál fue la misión que definió una hoja de ruta para que Colombia se consolidara como un poder regional en términos de inteligencia artificial, no quedará duda que fue también en el periodo 2018-2022, en el periodo de mi gobierno, de un gobierno que cree en la equidad, pero una equidad que se labra con emprendimiento, con tecnología y con legalidad. Muchísimas gracias.